Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Soy TV, mi nombre es María José Arriagada y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sensible y que por supuesto la mayoría de ustedes, por no decir todos, ya tienen conocimiento de esto y tiene que ver con el fallecimiento del conscripto Franco Vargas, de 19 años, y donde aún hay demasiada confusión con lo que ocurrió. Por una parte, el Ejército de Chile dice que los conscriptos no se vieron expuestos a situaciones extremas, que contaban con la implementación necesaria, mientras los familiares de los conscriptos afectados y también, por supuesto, la familia de Franco dicen todo lo contrario. Para ver el tema legal, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las responsabilidades de ambas partes? Es que el día de hoy invitamos al tremendo abogado que ya nos acompaña, ¿cierto? Cristian Becker. Bienvenido, Cristian, a Soy TV. Muchas gracias, María José. Encantado de estar acá contigo. Muchas gracias, Cristian, por siempre estar ahí cuando te necesitamos. Cristian, para partir esta entrevista me gustaría que pudiésemos hablar sobre el tema legal. Primero, el ejército y lo que ocurra estando en un recinto, ¿cierto?, de ellos. ¿Puede pasar a la ley que todos conocemos o esto se ve de otra arista? ¿Se ve con la justicia militar o en este caso también lo va a abordar la legislación que todos conocemos o la que nos rige a nosotros? Claro, están los tribunales ordinarios, como se conoce por su nombre técnico, que son los tribunales civiles, laborales, de familia, penales, según la materia. Y están estos tribunales que se conocen como justicia marcial. El término marcial refiere precisamente a las fuerzas de orden y seguridad. Ahora, en la opinión pública se ha instalado una idea, tal vez un poco exagerada, de que la justicia marcial o la justicia militar podría carecer de la suficiente imparcialidad. La verdad es que esto es un problema que podría suceder en cualquier tipo de justicia. La justicia civil o la justicia penal incluso también podría sufrir de algún sesgo. Es así como muchas personas estiman que la justicia penal tiene un sesgo excesivamente garantista, es decir, que se preocupa mucho de las garantías del imputado y que esto muchas veces conduce a que las personas acusadas de delitos muy graves queden con medidas cautelares muy suaves, como es el arresto domiciliario, o pueden quedar en libertad después de un corto periodo en prisión. Entonces, la verdad es que por el hecho de que este asunto lo vea la justicia militar, no quiere decir necesariamente que sea un tipo de justicia sesgada. De hecho, este tipo de justicia existe no por favorecer a los posibles acusados, que son los militares, sino porque tienen un código de justicia militar, tienen reglas diferentes, es un área muy técnica y específica de nuestro Estado soberano que merece entonces jueces especializados. Y es importante también destacar que la justicia marcial en un segundo nivel, es decir, en la corte marcial, se encuentra compuesta por personas o jueces civiles que no pertenecen al orden militar. Y estos jueces civiles son abogados que han estudiado en las facultades de Derecho de nuestro país y reciben una enseñanza común y corriente y objetiva como todos los demás. Y en la parte más superior del Tribunal de la Justicia Militar se encuentra la Corte Suprema. La Corte Suprema vigila y fiscaliza a los tribunales militares, de forma que no pueden dictar una decisión antojadiza o que favorezca de alguna manera a los militares que pueden estar involucrados en este caso. En el caso de Franco, este conscripto, esta persona tan joven que falleció, su cuerpo se encuentra siendo objeto de pericia en este minuto por el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal pertenece al Ministerio de Justicia y no tiene nada que ver con las fuerzas de orden y seguridad. Por lo tanto, debiera emitir un informe imparcial. Por otro lado, la fase indagatoria, que es la fase de investigación previa de los antecedentes, es decir, qué tipo de vestimenta llevaba Franco, cuál era la temperatura del lugar, cuál era la altura exacta y todos los pormenores y circunstancias del hecho, fue encargado a la Policía de Investigaciones,
La Policía de Investigaciones es un órgano distinto que pertenece al Ministerio del Interior, distinto del Ministerio de Defensa, ¿cierto? Entonces, esto tiene varios aspectos que le dan una objetividad a la investigación. Tenemos servicio médico legal, como mencioné, tenemos la PDI investigando. Entonces, pienso que la población debería esperar el resultado de estas investigaciones y la decisión judicial. Y es importante también señalar, María José, que después de lo que pasó con el caso de Antuco, que todos recordamos porque ahí murieron muchísimos jóvenes, creo que fueron más de 10 jóvenes que fallecieron, el militar, el señor Cerecea, que fue procesado y sentenciado por esta responsabilidad, provocó una serie de cambios en las instituciones militares, como por ejemplo establecer códigos de conducta donde está prohibido denostar, humillar, insultar, apremiar ilegítimamente a los conscriptos. Entonces, es cierto que ellos deben recibir una formación militar sumamente exigente y difícil, pero eso no significa atropellar la dignidad de las personas. Y eso quedó especialmente claro después de ese caso. Entonces, pienso que a veces es bueno dejar que la justicia vaya avanzando, sin perjuicio que las labores de comunicación y de prensa también tienen que hacerse, pero es importante entender que la razón de que existe la justicia militar no es para proteger a los acusados, sino que es para tener un mayor grado de especialización. Por eso que también tenemos tribunales laborales, con jueces que saben del derecho laboral, tribunales de familia y así. Importante lo que mencionas, Cristian, porque sí es cierto que podamos pensar que si es por la justicia militar, puedan salir favorecidos. Que uno piense, ok, son ellos mismos investigando, por lo tanto no van a tener un responsable. Entonces, me parece muy importante que hoy día eduquemos con respecto a que sí va a haber una imparcialidad en el proceso, y eso es súper relevante. Cristian, también te quería consultar, porque en la última parte de tu mensaje fue de que, claro, aprendieron con Antuco que efectivamente no se podían llevar a cabo prácticas que atentaran contra la integridad completa, yo me imagino, de la persona, tanto en lo psicológico como en lo físico. Pero en este caso han denunciado familiares y también conscriptos que ellos sí efectivamente recibieron malos tratos por parte de los instructores, en este caso, que recibieron golpes, que recibieron palabras que, bueno, no vamos a mencionar, pero por supuesto que atentan contra su persona. Entonces, en este caso, abogado, ¿cuáles serían las penas a las que se podrían exponer las personas que resulten responsables tanto de estas agresiones como también del fallecimiento de Franco, si es que se comprueba efectivamente de que hubo una negligencia en su fallecimiento? Claro. Mira, hay distintos tipos de responsabilidad. Entonces, en el peor escenario, para la institución militar y para la persona directamente responsable, puede recaer en él tres tipos de responsabilidades en el peor escenario para él, que es una condena en dinero al Estado de Chile para indemnizar los perjuicios económicos que ha sufrido la familia y psicológicos con ocasión de la muerte de su hijo. Esto se conoce como el daño moral, que es una reparación económica que se otorga a las personas que han sido objeto de graves daños psicológicos como es la muerte de un hijo, ¿ya? En el caso de Antuco, la indemnización fue sumamente baja y es bastante doloroso recordarlo, pero fueron apenas 40 millones de pesos para cada padre o madre de estos jóvenes y es una suma sumamente baja considerando que algunos de ellos era el único hijo que tenían, ¿ya? Entonces, vimos, por ejemplo, que en el caso de la senadora Campillay, que perdió la vista de un ojo, el Estado de Chile fue condenado. ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, lo perdimos por un momentito, pero retomemos. En el caso de Campillay, ¿qué ocurrió en esta situación? ¿Cómo actuó finalmente la justicia? Ahí quedamos pendientes. Claro, ahí el Estado de Chile la condenó a una indemnización por daño moral que inicialmente fue muy alta, como de más de 1.000 millones, o aproximadamente algo así, y después finalmente se bajó a 400 millones, lo cual es una suma muy alta comparada con la que se otorgó en el caso de los soldados de Antuco.
¿A qué voy con esto? Que la condena es muy impredecible. Puede ser una suma tan baja como en Antuco o puede ser una suma tan alta como en el caso de la senadora. Eso Pero, queda... abogado, perdón que lo interrumpa, pero ¿por qué eso es tan subjetivo? Porque yo me imagino que de alguna forma también hay parámetros para establecer estas condenas. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué yo a ciertas personas, en este caso el ejemplo que usted dice, reciben 40 millones y en el otro caso tenemos a una afectada que recibe 400 millones? Entonces, ¿bajo qué criterios yo tomo esa decisión? Porque finalmente aquí hay una vida que se perdió, es un hijo que no va a volver, más allá del dinero que puedan recibir, su hijo no va a regresar, entonces me imagino que tiene que ser una indemnización que se compare de alguna forma a la pérdida que ellos van a tener el resto de su vida. Claro, mira, el daño moral no está regulado en nuestra legislación de una manera escalonada con niveles. Simplemente es una incorporación que nosotros hicimos copiando el derecho inglés. Esto viene del derecho anglosajón. Ellos crearon la figura de la reparación del daño moral, que es una reparación que se basa en el hecho de que las personas a veces no solamente tienen pérdidas materiales, como es, por ejemplo, un accidente de tránsito, la persona pierde su vehículo. A veces las personas tienen unas pérdidas que son imposibles de compensar, como es la pérdida de un ser querido o la afectación de la integridad física, como es perder un ojo en el caso de la senadora, o perder una extremidad o quedar discapacitado, etc. Para ese tipo de daños, el derecho anglosajón hace más de 50 años inventó esta figura del daño moral que lo que busca es reparar de alguna manera el sufrimiento psicológico. Y esto es muy subjetivo porque para una persona lo que es un daño psicológico importante, para otra puede no serlo. Entonces esto va a depender de la prueba que ofrezca el abogado, qué tan persuasivo logra ser el abogado ante los jueces, por un lado, y por otro lado, cómo es la defensa del Estado, que en general la defensa del Estado es muy buena. ¿Por qué? Porque la defensa del Estado la da el Consejo de Defensa del Estado, el cual es un organismo sumamente técnico y capacitado con abogados profesionales que tienen más de 20 o 30 años de carrera dentro de ese organismo y que todo el tiempo litigan y defienden al Estado frente a las distintas acusaciones que tienen todas las cortes del país. Entonces ellos también son muy persuasivos y también tienen muchas herramientas de prueba y estas dos cosas se combinan y el juez tiene la decisión final. Y por eso que salen estas decisiones que pueden parecer tan arbitrarias, tan distintas, porque va a depender del caso a caso y cómo yo acredite mi sufrimiento, que es algo muy, muy, muy subjetivo. Por ejemplo, para una persona que la insulten públicamente puede significar nada, pero hay otras personas que por un comentario en redes sociales ponen una querella, como es el caso de la diputada ahora Maite Orsini, que ya lo considera súper grave, entonces lo lleva a la justicia. Otras personas pueden estimar que eso no tiene ninguna gravedad. Y ahí tú te das cuenta que el sufrimiento es un aspecto muy subjetivo de la vida. Y eso es lo que yo debo demostrarle al juez, y el juez también lo va a apreciar con mucha subjetividad. Ahora, el caso de la señora Campillay y el caso de los conscriptos de Antuco, en mi opinión, son dos casos extremos, porque en Antuco se otorgó muy poco y en el caso de la senadora Campillay se otorgó demasiado. Por eso que no hay que confiar ciegamente en nuestra justicia ordinaria como que son jueces que son totalmente imparciales, porque eso tampoco es así, ya que hay jueces de garantía que están siendo objeto de sumarios por parte de la Corte Suprema por tener un sesgo político de izquierda, como es el caso de un juez que estaba concediendo videollamadas a reos de alta peligrosidad, criterio que no fue compartido ni por la Fiscalía, ni por la Corte Suprema, ni por los demás ministerios. Entonces, también es importante notar que a veces los jueces de la justicia ordinaria también pueden sufrir de sesgo importante. Bueno, que finalmente no dejan de ser personas también, entonces tienen estas tendencias que, claro, uno esperaría lo mismo que muchas veces nos plantean a nosotros como periodistas, tienen que ser objetivos. Claro, Claro. idealmente uno debe manejar eso, pero siempre seguimos siendo personas que tenemos criterio, pensamiento o posiciones en la vida en distintos temas. Entonces, claro, ahí es un poquito más complejo. Abogado, con respecto al tema de las pruebas, que hoy día están haciendo mucho eco, porque el ejército ha mostrado unas fotografías donde los conscriptos se verían con la indumentaria necesaria para haber hecho esta caminata en
condiciones extremas. Pero por otra parte, los conscriptos que han podido hablar y que, bueno, han tratado de sacar la voz también por Franco, han mencionado que ellos lo hicieron con condiciones que para nada se ajustaban a lo que debía ser, que ocuparon solamente polera y que la temperatura bordeaba los menos 15 grados en ese momento, y que no se permitía que pudieran abrigarse y tampoco en ese caso prestarle ayuda a Franco, que manifestó en varias ocasiones, según lo que dicen sus compañeros y los familiares, ayuda a sus altos mandos y también a sus compañeros. En el caso de las imágenes, los compañeros de Franco han dicho que aquello no es cierto, que esas imágenes no corresponden al día de lo sucedido. ¿Qué pasa con eso, abogado? El presentar pruebas falsas, el presentar pruebas que puedan finalmente no ser de ese día, me imagino que debe ser legalmente algo complejo, ¿no? Claro, mira, respecto a los testigos, Uh-huh. los testigos se les advierte por parte del juez que ellos deben jurar o prometer decir la verdad. Y si no lo hacen, se descubre que su testimonio es abiertamente falso, ellos podrían cometer un delito que está sancionado en el Código Penal y se llama falso testimonio, ¿ya? Así que los testigos deben decir la verdad, porque si no se arriesgan a penas que son de carácter no solamente económico, sino que penal, es decir, privativos de libertad, eventualmente, ¿ya? Respecto a documentos, como son fotografías, correo electrónico, chat, cualquier tipo de documento, si estos documentos son falsos, también pueden ser objeto de una persecución penal, porque existe la falsificación de instrumentos públicos y privados como delito en nuestro Código Penal. Pero destruir la prueba o atacar la prueba es una tarea que típicamente recae en manos de la defensa. En este caso va a ser del Consejo de Defensa del Estado, si es que la familia decide demandar al Estado de Chile por una indemnización por daño moral, por la negligencia que tuvo en el manejo de esta situación. La responsabilidad, como te decía hace un rato, puede ser de tres tipos. Puede ser administrativa, la cual consiste en la destitución del cargo. Puede ser penal, la cual puede consistir en penas de cárcel en el caso que se encuentre que la persona a cargo de estos jóvenes cometió un cuasi delito de homicidio. ¿Qué significa cuasi delito de homicidio? Significa cometer alguna acción que produzca la muerte de alguien sin la intención directa de matarlo, pero sin el cuidado necesario para evitarlo. Es una zona gris, está entre la intencionalidad y la falta de cuidado. Por ejemplo, un homicidio típicamente normal o homicidio simple consiste en la intención de matar a otra persona. En cambio, un cuasi delito significa manejar en estado de ebriedad y atropellar a una persona. Entonces yo, por tener una negligencia, una falta de cuidado, termino privándole la vida a una persona. Entonces, lo más probable es que a esta persona a cargo se le impute el delito de cuasi delito, o sea, que lo hizo sin intención, pero por otro lado fue muy negligente en el trato de los conscriptos porque los llevaba con poca vestimenta, solamente primera capa o sin primera capa, a una altura de 4100 grados. Ahí es razonable, puede arguir los querellantes, que cualquier persona con una inteligencia promedio habría previsto que bajo esa temperatura y bajo esa altura no podía exponer a los cadetes a ese tipo de situación. Y sumado que tampoco le prestó ayuda, bueno, si se confirma, porque claro, hoy día nosotros, ni usted ni yo, podemos finalmente asegurar nada, pero en el caso de que se compruebe de que no tampoco prestaron los primeros auxilios, ahí también se vuelve más grave la situación. Claro, porque eso te puede llevar, por ejemplo, a un homicidio por omisión. Bueno, estamos conversando con el abogado Christian Becker, quien se está refiriendo al tema legal en este lamentable suceso que hoy enluta a nuestro país con la pérdida del conscripto Franco Vargas y que deja también al reflejo situaciones que, como usted bien decía, pensábamos que ya habíamos aprendido. Entonces, finalmente, cuando hoy día nos vemos enfrentados nuevamente, decimos, se aprende, nuevamente hay abuso de poder, hubo negligencia, porque claro, usted plantea, no debe haber querido que pasara esto, pero en el fondo exponerlo, si es que se comprueba que vayan con polera a una caminata donde sabemos que es extrema, era probable que pasara esto, ¿no?
Claro, mira, en el peor escenario podría ser que encuentre los demandantes, los querellantes encuentren tanta evidencia que incluso lo puedan acusar de homicidio. Es decir, que la persona a cargo de esto quería o eventualmente aceptaba la posibilidad de que ocurriera. Eso se llama un homicidio con dolo eventual, que no es cuando yo directamente quiero la muerte, pero realizo ciertas acciones que a mí me permiten suponer con cierta claridad de que podría ocurrir la muerte. Por ejemplo, yo coloco una bomba en un autobús con la intención de matar a un pasajero que se encuentra adelante. Pero yo sé que la bomba tiene tanta intensidad que podría matar a todos los pasajeros o a la mitad de los pasajeros. Y aún así, sabiendo eso, lo hago igual. Eso es un dolo eventual, donde yo no lo quiero directamente, pero me represento la posibilidad y digo, sí puede ocurrir, igual lo voy a hacer. Y eso es lo que puede haber pasado con la persona que estaba a cargo. O bien puede haber sido simplemente algo que él había hecho antes. Quizá él había hecho esto antes con otros cadetes y los cadetes lo habían resistido. Entonces él pensó que otra vez lo podían resistir, pero ese actuar igual podría ser negligente, porque yo no puedo andar con una polera con menos 15 grados. Eso es algo abiertamente negligente. Pero estamos hablando sobre la base de hechos, y esos hechos no están establecidos hasta que salga una sentencia que diga cuáles fueron los hechos establecidos, y esos se establecen en base a la prueba. Es complejo eso, esa situación, porque yo pienso desde mi área, de así como ciudadana que ve la noticia, yo digo, claro, pero aquí va a ser la versión de ellos versus la versión del ejército, porque en ese momento me imagino que no tenían celulares, no hay cámaras, por supuesto, que puedan decirnos, no, mira, efectivamente pasó esto, efectivamente no quisieron socorrerlo, entonces va a ser bien compleja la decisión que tome finalmente la justicia, porque se va a tener que basar en estos dichos, y me imagino que, por supuesto, pericia psicológica a los conscriptos también, que eso debe ser una prueba fidedigna en ese caso. Ellos deben tener la capacidad de ver si están diciendo la verdad o no, pero se ve un panorama bastante complejo. Y por lo mismo, ya para cerrar la entrevista, que me quedaría mucho más tiempo conversando con usted, abogado, me gustaría que desde su expertise, desde su conocimiento, su experiencia, nos pudiera decir cómo cree que va a continuar este caso, cómo cree que la justicia puede llegar a resolver, o desde su experiencia debería resolver este caso. Claro, es muy importante la fase indagatoria, que es la fase donde se levantan los primeros antecedentes. Esto es, cuál es el informe que va a emitir el servicio médico legal para que determine cuál fue la causa probable de muerte de la persona. Y por otro lado, cuáles son las investigaciones que realiza la PDI, los testimonios que va a levantar. Acá hay muchos testigos, también hay que ver si los testimonios que hay entre los testigos son similares o son contradictorios, ¿ya? Porque a veces la defensa presenta ciertos testigos a su favor y estos testigos terminan hablando cosas que favorecen a la parte contraria. Podrían favorecer al ejército eventualmente una vez que todos ellos hayan declarado. Declaración que deben hacer por separado y declaración que es válida porque son todos mayores de 18 años, que es un requisito para poder testificar en juicio. Entonces, todavía falta mucho paño que cortar y hay que ver qué pasa con la sentencia, y ahí no termina, porque después de la sentencia yo puedo recurrir ante la Corte Marcial, y contra la decisión de la Corte Marcial puedo recurrir una vez más hasta la Corte Suprema, así que podemos esperar tranquilamente 5 a 10 años de juicio para que esta situación quede completamente zanjada en los términos de las tres responsabilidades que hay: la administrativa, la penal y la civil. Bueno, esperemos que no sea esta la situación, entendiendo el daño emocional que ya está viviendo esta familia, y bueno, hacerla que sufra durante 5 o 10 años más me parece algo que debería ser inaceptable, que ojalá no sea algo por lo que ellos deban de pasar, sino que puedan ya despedir a Franco y cerrar este tema, que de alguna forma, porque sin duda es un dolor que van a llevar por siempre. Abogado, le agradezco como siempre el estar aquí, explicarnos tan simple este tema judicial, y bueno, esperemos que cuando ya vaya avanzando este proceso podamos tenerlo nuevamente para ir analizando las aristas que va tomando este lamentable suceso del conscripto Franco Vargas. Genial, María José, un gusto haber conversado contigo, muy contento de verte. Lo mismo, abogado, muchísimas gracias. Y yo me comienzo a despedir entonces de todos ustedes, obviamente mandándole las condolencias a la familia de Franco,
nada va a devolver a su hijo, pero esperamos que haya justicia y que se pueda esclarecer lo sucedido con este conscripto y todos aquellos que estén pasando un momento difícil y que puedan superarlo con el apoyo de sus familias y especialistas. Los invito a continuar con la programación de Soy TV y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Chao, chao.